Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy reincido con la literatura argentina. En el último vídeo del canal os hablaba como mi recomendación de Halloween de este año, las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Sin duda, Mariana Enríquez es un talento joven que está destacando en Argentina y se ha convertido en una escritora de éxito internacional. Pero hay otros nombres de la literatura argentina actual que están recibiendo asimismo éxito internacional y sin duda uno de ellos es Pedro Mayral. De hecho, la primera reseña de este canal, publicada en agosto de 2018, si no me equivoco, fue de la que es considerada su obra maestra, Una noche con Sabrina Love, reeditado por Asteroide. Os voy a dejar el vídeo por aquí porque siempre lo hago, pero por favor no vayáis porque me da muchísima vergüenza y estoy así de poner el vídeo en oculto. No sería el primero. Solo necesito un comentario riendos de ese vídeo. ¡Uno! Lo pongo en oculto. Pero bueno, el tema es que Una noche con Sabrina Love me encantó y estrené este canal de YouTube para hablaros de esta novela. Recuerdo que me hizo muchísima ilusión el que el propio autor me comentara el vídeo. Es como que me quedé como en shock porque acababa de empezar el canal. De hecho, que el mismo Pedro Mayral lo viera y me comentara, bueno, me dejó estupefacto. Y por esto hoy me hace muchísima ilusión hablaros de otra obra de este escritor argentino. Hoy me gustaría hablaros de Salvatierra. Bienvenidos a Trotalibros. Yo, de Pedro Mayral, me he ido leyendo todas las novelas que ha ido publicando Libros del Asteroide. A excepción de la uruguaya, tanto Una noche con Sabrina Love como Salvatierra fueron publicados antes, pero Libros del Asteroide está como reeditando, republicando toda la obra de Pedro Mayral. Que yo sepa, la uruguaya es su última novela, que no es su último libro, pero su última novela. Pero bueno, centrémonos en Salvatierra, el último libro que ha publicado Libros del Asteroide de Pedro Mayral. Aunque lo ha publicado este año, 2021, Salvatierra fue publicado en el año 2008 y es uno de los libros de Pedro Mayral más traducidos y más internacionales. El gran protagonista ausente de Salvatierra, y el que da título al libro, es Juan Salvatierra. Juan Salvatierra es un trabajador en correos que aparentemente lleva una vida pues bastante anodina, humilde, y quizá las dos cosas más destacables en Juan Salvatierra es que es mudo desde la niñez. Cuando tiene 9 años sufre un accidente montando a caballo y se queda mudo de por vida. Y la segunda cosa destacable de este hombre es que es pintor de afición, autodidacta, pero de una forma apasionada. Cada día de su vida, de hecho, pintó. Se pasaba horas y horas y horas y horas encerrado en su taller pintando, de una forma que incluso su familia, sus hijos, ya dan por hecho de que su padre estaba pintando sin tener ningún tipo de interés por lo que realmente pintaba o por qué pintaba. ¿Y por qué es el gran protagonista ausente? Pues porque esta historia realmente arranca cuando Juan Salvatierra muere y sus dos hijos, cuarentones, llegan a la casa para hacerse cargo y gestionar un poco la herencia. ¿Y qué se encuentran? Pues una obra magistral. Se encuentran con casi 4 kilómetros de lienzo. Se encuentran con que su padre, Juan Salvatierra, cada día iba pintando en una especie de diario, en una especie de autobiografía pictórica, todos sus recuerdos, toda su experiencia vital, creando realmente sin pretensiones y seguramente empujado por la necesidad de expresar en pintura lo que no puede expresar en palabras, porque es mudo, una pintura que como un río discurre a través de estos casi 4 kilómetros de lienzo pintado que contiene toda una vida, toda una experiencia vital, desde sus primeros recuerdos
hasta prácticamente su muerte. Una obra pictórica que incluye sus descubrimientos, sus decepciones, sus enamoramientos, su paternidad, el accidente que lo dejó mudo en la niñez, las personas que ha conocido y que ha amado a través de toda su vida. No es raro encontrarse el tema de la pintura en la literatura. De hecho, es un tema bastante recurrente, y es que estos dos artes se relacionan de muchísimas maneras. Por ejemplo, la pintura siempre está presente en la literatura de Émile Zola. Y es que Zola era un gran apasionado de la pintura, y es fácil detectar en sus descripciones paisajísticas lo que llegaba a amar ese movimiento incipiente que era el impresionismo. Por ejemplo, en el primer capítulo de Germinal, cómo te muestra ese paisaje negro, absolutamente oscurecido por el carbón de la mina que va a protagonizar este clásico. Pero incluso explícitamente, ya no solo como influencia. Por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, un clásico que seguro que conoceréis, el retrato, esa pintura que está en el centro de la historia, representa el tema principal de este clásico inglés, que es el valor de la belleza exterior. O en el cuento La obra maestra desconocida, de Honoré Balzac. Este volumen se titula El Coronel Chabert, pero incluye este relato, el último de este volumen, en el que a través de un diálogo entre pintores mayores y veteranos y otros más jóvenes, se reflexiona sobre el perfeccionismo, casi diría destructivo a la hora de crear una obra de arte, en este caso una obra de arte pictórica. Pero bueno, el hecho es que la pintura está presente en gran parte de la literatura. Son dos artes que constantemente están dialogando. Y en Salvatierra, la pintura, esta pintura que ha ido creando Juan Salvatierra a lo largo de toda su vida, representa exactamente esto. Cómo una persona ha conseguido comprimir toda la experiencia vital, toda la vida, en toda su riqueza, en todos sus matices, en todas sus pasiones y en todos sus altos y bajos, en una pintura. Una pintura gigantesca, pero en una pintura. Y en ese sentido, esta pintura también representa el legado, este famoso legado que pasa de padres e hijos y que puede llegar a ser también una carga, ¿no? Una carga o una cárcel para los hijos que se ven abrumados ante esta herencia, ¿no? La historia de Salvatierra sigue en que estos dos hijos, al ver esta obra monumental, ¿no?, enseguida ven que es un patrimonio importante, artístico, y en vez de que se estén pudriendo todos estos rollos en un sótano, sería interesante pues que algún museo los adquiriera porque detectan, ¿no?, el valor artístico que tiene la obra de su padre. Contactan con varios museos y finalmente pues un museo de Ámsterdam se interesa en adquirirlos. Y es entonces cuando uno de los hijos, haciendo inventario de todos los rollos que conforman esta pintura mayúscula, se da cuenta que falta un rollo. No entiende cómo todos estos rollos, que están perfectamente organizados porque su padre era muy pulcro y muy ordenado, falta un rollo. Y la búsqueda de este rollo perdido va a ser la línea argumental a través de la cual van a ir conociendo muchos detalles de la vida y de la personalidad de su padre que desconocían completamente hasta el momento. Lo que tenía que ser una gestión rápida para poner en orden las cosas de su padre y volver a sus vidas de divorciados, de trabajadores, de lo que sea, pues lo alarga la búsqueda de este rollo perdido, a través de la cual Pedro Mayral nos introduce al tema principal de esta novela, que es la relación paterno-filial. Como Karlov Knausgaard en La muerte del padre, el protagonista de Salvatierra va a conocer a su padre precisamente a través de su ausencia. A raíz de la muerte del mismo padre, el hijo va a encontrar el valor para acercarse e intentar conocer el que fue su padre y que durante gran parte de su vida ignoró o
directamente huyó de él. Y es que tanto en Salvatierra como en La muerte del padre, y aquí añadiría incluso Carta al padre de Franz Kafka, retratan a la perfección este sentimiento que puede parecer contradictorio de un hijo hacia su padre. Por un lado siente la atracción de incluso conocerse a sí mismo a través de la figura de su padre, esa curiosidad por poner luz a las cosas que desconocemos de nuestros padres, de las lagunas, de todo aquello que se escondía detrás de una figura que nos marca tanto como son nuestros padres, pero a la vez ese rechazo, esa necesidad de huir, de escapar de la alargada sombra del padre para encontrar un lugar propio donde desarrollarte sin tener la sensación de ser una prolongación, una imitación barata de tu padre. Creo que Pedro Mairal lo describe a la perfección en una frase del penúltimo capítulo de Salvatierra. Dice: uno ocupa esos lugares que los padres dejan en blanco. Y realmente esto es lo que transmite con Salvatierra, la necesidad casi física de encontrar un lugar donde existir más allá, ¿no?, de la personalidad y de la forma de existir que tuvo su padre. Y la idea, a veces subterránea en la novela, pero siempre presente, de que siempre estamos conociendo a nuestros padres. Desde las diferentes perspectivas que nos otorga el ir cumpliendo años, e ir creciendo, e ir acumulando experiencia propia, vamos conociendo y completando el retrato infantil que tenemos de nuestros padres. En este sentido, Salvatierra me recordó muchísimo a la autobiografía que ha escrito Toni Sala, Una familia, en la que se acerca también no solo a su padre, también a su madre, a su abuelo, a través de su perspectiva adulta. Por ejemplo, dice: un padre no es el pozo de tiempo sin fondo que nos parece cuando somos pequeños. O también, y estoy traduciendo en directo del catalán, así que si hay algún error, perdonadme. Cuantos más años cumplimos, más superficie reflejamos. Leemos a nuestros padres a través nuestro, pero también nos leemos a través suyo. Ellos también nos reflejan. Si superamos la edad de su muerte, el espejo ya no refleja nada. Disculpad que os haya leído estos dos fragmentos de Una familia, pero es que creo que Toni Sala pone a la perfección palabras a lo que Salvatierra me ha transmitido a través de su historia. Y más allá de este tema principal, Pedro Mairal, en esta historia, que es que no alcanza las 200 páginas, también aborda temas como el arte o el idealismo del arte contrapuesta a la realidad despiadada y destructora, o la burocracia argentina, que también es enemiga acérrima del arte, ¿no? La ambientación de Salvatierra es absolutamente nostálgica. A través de su narrador experimentamos lo que es volver a un escenario de la infancia, ¿no? Y esa sensación de ver sin gracia lugares que antaño habían sido mágicos para ti, ¿no?, inmensos. Y como en La uruguaya, Pedro Mairal sitúa la acción en una tierra fronteriza entre Uruguay y Argentina, y tampoco desaprovecha la ocasión para mostrar diferentes contrastes entre ambos países, ¿no? Como al pasar la frontera muchísimas cosas cambian y cómo los habitantes próximos a esta frontera se aprovechan, ¿no?, de la proximidad de la frontera y utilizan esta frontera para incluso marcar esa frontera en el ámbito personal, creando una dualidad vital del que esa frontera política es la representación tangible, ¿no? Como en todo lo que yo he leído de Pedro Mairal, en Salvatierra, Mairal mantiene un tono muy contenido, lo que llamo minimalista, pero quizá la forma correcta de decirlo sería sobrio. En muy pocas páginas te plantea una situación, un viaje más emocional que físico, con un final abierto que no te da respuestas, sino que te deja con los interrogantes. Sin embargo, y seguramente es algo personal, es algo que también detecté en La uruguaya, en Salvatierra yo he echado de menos un poco más de rumbo, de un rumbo concreto de voy hacia allí. Y esa es la dirección, ¿no? Es algo que a mí me gusta encontrar en mis lecturas y que tanto en Salvatierra como en La uruguaya no está tan presente como en Una noche con Sabrina Love, que a mí me parece que tiene un rumbo mucho más definido, y por esto Una noche con Sabrina Love sigue siendo mi libro favorito de Pedro Mairal. Sin embargo, los tres libros son buenísimos, son unas lecturas que te enriquecen muchísimo por el poco tiempo que te lleva a leerlas. Realmente Pedro Mairal,
consigue aquello de dejar pozo con una lectura muy breve, muy parca en palabras, muy sobria y muy rápida de leer. Muy recomendable Salvatierra. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído algo de Pedro Mairal, cuál de sus libros os llama más la atención. Y también me gustaría pediros que me recomendéis literatura argentina, porque entre Mariana Enríquez y Pedro Mairal, y luego si abordamos a los clásicos, pues Silvina Ocampo, Julio Cortázar, Borges, yo de verdad que estoy encantadísimo con la literatura argentina. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leen mucho.